Rindukuruan mayar, tere nui, chiruach rukunsu tinamit pochagan. Hinak belejeb huyuk, pokumchi nuwi, pokumchi nukorbal. Hinak chicho, pokomchi nuwi, pokomchi nokorbal. Hinak munchu, pokomchi nuwi, pokomchi nokorbal. Hinak chipats, pokomchi nuwi, pokomchi nokorbal. Hin apurulha, pokonchi nuwi, pokonchi nokorbal. Hinak tamahun, pokonchi niwi, ponchi. Hinak tukuru, pokomchi nui, pokomchi nokorbal. Inqayew rusukil kikushta qeqasqachak pokomchi ar cangrejal San Luis Petén pantinta telemán pansos el estor kohborok pang pokomchi. Rindukuruan mayar, tere nui, chiruach rukunsu tinamit pochagan. Hinak belejeb huyuk, pokumchi nuwi, pokumchi nukorbal. Hinak chicho, pokomchi nuwi, pokomchi nokorbal. Hinak munchu, pokomchi nuwi, pokomchi nokorbal. Hinak chipats, pokomchi nuwi, pokomchi nokorbal. Hin apurulha, pokonchi nuwi, pokonchi nokorbal. Hinak tamahun, pokonchi niwi, ponchi. Hinak tukuru, pokomchi nui, pokomchi nokorbal. Inqayew rusukil kikushta qeqasqachak pokomchi ar cangrejal San Luis Petén pantinta telemán pansos el estor kohborok pang pokomchi. Rindukuruan mayar, tere nui, chiruach rukunsu tinamit pochagan. Hinak belejeb huyuk, pokumchi nuwi, pokumchi nukorbal. Hinak chicho, pokomchi nuwi, pokomchi nokorbal. Hinak munchu, pokomchi nuwi, pokomchi nokorbal. Hinak chipats, pokomchi nuwi, pokomchi nokorbal. Hin apurulha, pokonchi nuwi, pokonchi nokorbal. Hinak tamahun, pokonchi niwi, ponchi. Hinak tukuru, pokomchi nui, pokomchi nokorbal. Inqayew rusukil kikushta qeqasqachak pokomchi ar cangrejal San Luis Petén pantinta telemán pansos el estor kohborok pang pokomchi. Rindukuruan mayar, tere nui, chiruach rukunsu tinamit pochagan. Hinak belejeb huyuk, pokumchi nuwi, pokumchi nukorbal. Hinak chicho, pokomchi nuwi, pokomchi nokorbal. Hinak munchu, pokomchi nuwi, pokomchi nokorbal. Hinak chipats, pokomchi nuwi, pokomchi nokorbal. Hin apurulha, pokonchi nuwi, pokonchi nokorbal. Hinak tamahun, pokonchi niwi, ponchi. Hinak tukuru, pokomchi nui, pokomchi nokorbal. Inqayew rusukil kikushta qeqasqachak pokomchi ar cangrejal San Luis Petén pantinta telemán pansos el estor kohborok pang pokomchi. Rindukuruan mayar, tere nui, chiruach rukunsu tinamit pochagan. Hinak belejeb huyuk, pokumchi nuwi, pokumchi nukorbal. Hinak chicho, pokomchi nuwi, pokomchi nokorbal. Hinak munchu, pokomchi nuwi, pokomchi nokorbal. Hinak chipats, pokomchi nuwi, pokomchi nokorbal. Hin apurulha, pokonchi nuwi, pokonchi nokorbal. Hinak tamahun, pokonchi niwi, ponchi. Hinak tukuru, pokomchi nui, pokomchi nokorbal. Inqayew rusukil kikushta qeqasqachak pokomchi ar cangrejal San Luis Petén pantinta telemán pansos el estor kohborok pang pokomchi.
nukoruan maya tere nui chiruach rujunsuti namit pochagan. Hinak belejeb huyuk, pokumchi nuwi, pokumchi nukorbal. Hinak chicho, pokomchi nuwi, pokomchi nukorbal. Hinak munchu, pokomchi nuwi, pokomchi nukorbal. Hinak chipats, pokomchi nuwi, pokomchi nukorbal. Hin apurulha, pokonchi nuwi, pokonchi nukorbal. Hinak tamahun, pokonchi niwi, ponchi nukorbal. Hinak tuhpuru, pokomchi nuwi, pokomchi nukorbal. Inkayew rusukil kikush taqiqasqachat pokomchi ar cangrejal San Luis Petén pantinta telemán pansos el estor kohborok pang pokomchi. Mashtarit, kalin chawun chalanta harum chi wilkata kayo. Ngayer sukila kustak paru inal pokomchi molab molab mayapchi repashil. Wilko kayo yuna chirnim inki ke hahuli pet orwal mahe. Pet ka orwal sha aha pa wilik. Pet ka orwal ayo chi kanim ihen was yuna. Ngayer sukila kustak. Ang wasat kulik takchik ihang was kure chi aboke takcho. Ngayer sukila lak ustak chahu khunaltak iheo taki hawas taki hawil ke mayo na meshan ngayer sukila ustak ngatioshe hawetak kachi ko hawich ilen tak mahe. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Les damos ya la más cordial bienvenida en nombre de la comunidad lingüística Pokomchi de la Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala. Estamos aquí celebrando el Día Nacional de la Lengua Materna. Decían Pokomchi que no importa cuál sea nuestra lengua materna, Pokomchi, Echí u otro idioma, pero estamos aquí celebrando este día. Así que les damos la muy cordial bienvenida. Sean bienvenidos todos y todas las que ya están acá y les damos la bienvenida a quienes están ingresando. Vamos a dar inicio con la actividad, dándoles el espacio a los señores Carlos Tun y doña Odilia Carolina Isem, guías espirituales, para que nos hagan la invocación correspondiente, ¿verdad? Nakayen junkam que taque Jauma Carlos Tun y tu Odilia Carolina Isem. Rena kik amang kawe chir teheri kawe chir lokhi chir enel chikore ke hahuli tiklik wachiwat chik ekwili nakaye ke hunkam hauma Carlos Tung y tu Odilia Carolina awe takumen ilyo na haw. Maestariet, chiquitek kiem chaek chavien tak hawachi akulitak lok, si kulik ya mayo chejuntar, matkahnek tak panaya ar, likhe ya chejuntar. Invitamos a los que están ingresando pasar también de este lado para que no solo se queden del lado que están ya casi llenos, ¿verdad? Chijeare Cayewa Jometil Jaumacar.
alentak tut, alentak haw, sokil kushlistak chawe chiwachi loklahi. Yunak, chipame loklah yaab wuli, loklah patbal re, kakomintat re purulha. Kayetak sokil ak ustak, hatak ak unish hatak tut haw, sokak ush parna loklah Ejere nok par ihnale la orbal pues lo orbal room chire orbal ahwal watch maneta ebem amerobe orbal reche jere y maneta kushik watch qawi ho ru rakunish takecho hamam qatit nik ay le chol lesh qakomon li kwankoch sa li loklah ochochna la in kabail li ochoch re li popol re li purul ha sal qachol y anakwan takaban di usilal le esh komon pues chanarun ke tsaman ke Antioshi le yuam porque bakachish na usil na saqew utognate chun sutaqsa li chnaku chiril balik iche ril bali saqe ril bali komon ril bal chunili qatinamit purula okana ke arin linkaba lin Carlos Tunkur lindik amal bere li mayehak aran kwan kinchi kwan aran sali li kalebal re chiakal taktik okana link esa le chol sashkaba li kutana kwe hunch ahom kutana in uship kan arun arah nashieli uship kan Hali naguales likutan dismetseuli na chapokre likutan na kwe kan narah nashienak takap Antioshi lekak yuam takap Antioshi lekape utakapat re lekana lekayukwa nak kwang lituktukilali usilal rekin di solok rekin sa lekak angel utrikene bakwili na chapok chakshpen li anin nataklan ke chizrikin lekak angel rekenep li komon usta chakto eksa la solbal chabil tarto eksa li 2025 ihana li kapats arin chisa li loklah tsamang na kapano o kanak li ushi kan anakwan shqeilik anti mareg na khumshili komon masin ka ishkamsilik anti utlik anti imunko usta ta kamsi porque haan mensajero akui anak ahtak anak na ye chakrenak parta no me parta shik porque cuan shialanak ta kolon saklik anti khere wasak nucha en qayeru biral taqawenik taqwach ruwi loqlaqi khuli iship kan loqlaqi iship kan inika in amwi kre ran sili khuli i china kapaham chiwach khuli chiholik tanak ne khohelik chipame qatigenik chipame qakamah ruk taqi awach taqap chalok china taqi chunchali china qakamah holik tanak ne khohelik ire soverio hil kahnok tanak pankahik ire tanak korik ne tanak kahnik china entonces soverio hil kahnok chirisil nero anam ganar y korik lah kamanik ire soverio hil pues narkoshi kwach ustafnucha para que chigere yo asokil holwachilik acharik na anam Khere no ki inopakak takotobil lawe china kapahik awach chirek chirek pokon ekchi to shaklik komon ni nau naklaolak ekchi por favor fueran tengan la bondad de pararse y por favor vamos a orar aquí vamos a invocar pero ustedes pues hay que orar. Hay que agradecer este 2025, pues ojalá que haya salud. Lo primero, la salud y ojalá que también que tengamos buena memoria y buena energía para este inicio de 2025. Jerego esta noche, na kapahkanik, na katsuinik, para bihnale ahaw y shipkan. Yo na que lo viernes, pereran sil y shipkan, kehol. Yostaqawe alena we tohil alena we el aliqih el alisaqum wili khana qasaqum na qaqopum par bihnal taqiluk la kharub chiluk la kamanom
harup taqe loqlaq hawakun awishun halakun harup taqe tijinik inkean harup kachike chiloqlaq rokik chiruman ahawulik narab esam iloqlaq chiwach hoqtoq futuros generaciones ruk iloqlaq khatijinik khanabinik chirij iloqlaq acharik ichirij iloqlaq ka orbal chirij kachibal chirij igulin utu chirij igulik achiko chipajanik alena we ishipkan iloqlaq qij ishipkan iloqlaq saqum minot yoseja bueno kacharik naqayemi qasaqumal rechirinayi enchero kowili rukikelik acharel nayi enchero kowili rukikelik ejol ikachi chitijenik nayi enchero kowili rukikel re inta anik chalokchina taqejo hunchi loqlaq yaab re kamanik nayi emchalok korik na ki anami korik na ka oromi korik inarelik cholik parib inalerel alaqih alen nawe loqlaq numam alam kitse iloqlaq nukin ka khapalungha iregulino pa ka hawe loqlaq rani maloqlaq ka balam kitse ka khapalungha rehati cha khenik re loqlaq rel alaqih loqlaq saqum loqlaq ka iregulino asa hawuk loqlaq yuqlaq iska chiwachi loqlaq ishipkan inot yoseja we kanen yoseja we emotion yoseja we inot yoseja we loqlaq yuq yoseja we loqlaq iska reguli rehtalil loqlaq yuqlaq iska reguli rehtalil wuli ki kashin orom wuli ki kashin asamawu parb ihnar el balaqih makisin rkhol wachil qetanaqre nen saqi ke qalqal chiwachi loqlaq 2025 ihetu naqre naqnelalik chikorik wulik iloqlaq achi qakapam iloqlaq naqaponik chipam qatijinik ire chiwachi loqlaq ka orbal poqonchi ire qchi I hewere para inali achi chanotop il pachipam qa iqabaja verapaz ire alta verapaz ire welin asaq chiwachi del alaqih se hawe wahaw alam kitse tohil chakuy tut chakuy haw regulir ya ari ki junkuy oslaq kuy alena wel tut besrel alaqih Ikhewulino pakak parib ihnali loqlah rok alaqih Rehina khalakun ayu wilkin chiroteh alib Ruk iloqlah kakamahi qabi kakacharik alena we palamaqab Guardián de la noche, guardián de la oscuridad inkitaqi qaman qati Kachahenre loqlah chaqab Chahenre qaqiqum Khewure taqi loqlah hawakuna wishun taqi kamanom Reki ki khoxtika qab chirubane ki tsih ki khoxta qab chirubanari ki kamaj chayechur ki kowil checho cancel chiwachi loqlaq 2025 we agwachi goli ki saruch agwachi esanik chayecho loqchinena loq re halakun wuli ki rkoha chi rkoha wach loqlaq balama qab qalena we chomija loqlaq nuken loqlaq numam regulir paqalqik chiwachi loqlaq ih yonak ishibkan inot yoseja we tichakuy chawulow chalok harup taqe loqlaq hawakuna wishun orik pampoqonchi panqchi panachi pankashlang orik chawulow taqe chalok harup taqe chopol chona iloqlaq kamaj ayo chiwachi yoqishka rundios sawe alamaqab reihina khalakun waqi ke khayu wilkin parbihna ishib kan pas kanel tanaqtut kanel tanaqaw ohok panqikumi isoberio hil orok tanaqwatsaqumi holohik re wo hoqi korik nutut wahaw regulino pakka khantsuye khawe cha animala gotopil chap esaq taqechuwe ikamanom chap esaq taqechaloketihom chap esaq taqechalok ulik irieruk ush ruk orarik irukamaj iruwi irukacharik irutikhnik nutut alena we balamaqa reina khalakun ayun asa khewere paribihna loqlaqrel paliteurel palisutsrel palimayul Hewilino pakak parosh parel palilok lakteur el palisut el palimayul. Chayechelok ka oxígeno, chayechelok ka ransil ka pulmón para que chuncheli ru pulmón narwanami tijeniki narwanami kamaniki kacharel. Chato bih takechalok chunchela halakuni harup wilkeb ayu i harup ma wilkeb nutut wa khaw pulik paruman. Irehatina uktam chalok aha ulik para ihna lok lakteu lok lak makakuta yakashaha. Nimlaq qih nimlaq saq ishibkan iloqlaq qih kachiqa asangwi kachiqa paqangwi roteh arub eruk iruwi iloqlaq orbal poqonchi qixchi achi tuti wahaw ayu wilkoh chixilakim ru kiche
Heure para inal kakshikeles taqe mamre cha chorti mo pang itsa chunchel lutut wakhaw loklak teu loklak ushik chakuy chatob e khotaqe chalok loklak awak una wish un ki kampanik kamanik shipami kashlan taqe tsambal harub taqe ki kamanik ruk loklak haulik ruparib ihnale loklak teu re orb alch re taqe ruwi loklak ki kulb ilekh ki orb alch ki wach shipami kashlan ch wakhaw loklak teu aguk eno asah eno yeu irui maha kuta ya kashaha alena we papa loklak teu heuli no paka heure paribihna le loklak palau alena we loklak palau alena we loklaha wili taqe chatob e taqe chowe taqe loklak wishuna khalaquni kharub loklak shok alena wets ononiha alena we iqtalam chawulo chato beq qachawe ma chichlok oq ma chichlok ti ma chichlok ashik chatsuna parwi taqeki kapebal ke noqbal taqek acharel tuqlik tanaqwach kholhik tanaqnarwi ikilok laqti khinik kilok laqti al qurbal qaqchi qapoqon qaachi chuncheli kharub chilok laq qurbal makasin tanaqol wachi naqnen son lokhik khoqtoqwach para que rehat na yech lo que lo palau lo ha chakuy no tut ina khalak un waqib regulik achin asamagu kahtsuk re lo kwachakal kahtsuk re lo tew iship kan iship kan lo roki ki khere na chko khabe sak chipam aha uli ke khabe chayech lo nim gwachikabe kishka gwachikabe sak gwachikabe chayech lo ke lo ahawal loklak nutut kahtsog wachakal run Dios sawe Santiago Titlan Santiago la Laguna heura pernal yasha heura pernal la chua heura pernal loklak cho palau San Cristóbal alena we katut qahaw regulis no pakak si wachakatsog loklak wachakal ha wil ko chi wek ha yo nak na Roma bihnal paribinale loklak umil paribinale loklak tehlik yunak ruqihili loklak tehlik yunak ruqihili loklak rani ma loklak akal yunak ruqihili justicia y para que chayecha lokhol wachilik acharikno alen nawe loklak rani ma loklak tehlik alen nawe umil alen nawe motsak alen nawe loklak nututi wakhaw alen nawe urakan rashaka kulha chipili kakulha Rashal na nawag ipil na nawag po kunak po tepeu kukulmas alom kakolom sakol itol makakana panabinali kunonak po gukunak po bikunak po bisbalang kay kumbasi kun chabeng don sea prinsesa iski kuchumakik reguli paribina loklak ik sa kumchachi chawach ismukane istok isamna iskanil reguli no asa kagwe chakuy loklak chumi loklak po chaye charokol wachil ruk ikitihinik ruk take akti khom chiwach kung kamguli regulino pakka kagwe chiwach loklak yokolak iska ayo chiwach loklak purul ha gwil ko chunchel qak chunchel qanima regulino tut wa khaun yose khawe run yos sawe loklak chumil run yos sawe loklak po run yos sawe loklak ik run yos sawe urakang chakuy regulino pakka yose khawe ruk erur rashidus asulil celeste hili loklak tehlik wili aham ehikwi loklak aloklak mundo ihewiri nak pakka khawe run yos ichakuy loklak yokolak iska yunak nan oroma bihna loklak yokolak iska run yos awe nowa run yos awe noha run yos awe na yechun kowil na yechun kamach inak uhtak shalokwe no tut wakhaw Kerenak nan oroma bihnal ayu chupame loklak yaab ayu purulha. Alena we patapaj orejuela, la cumbre del soldado. Alena we cementerio Panamá. Alena we Paneship Cruz. Alena we la campanas Panchot Uhlim. Alena we San Isidro Repoyal. Alena we Ebenezer Ekulk. Alena we Roja Ak. Alena we Cerro de la Cruz. Alena we Peña del Ángel, alena we monjas, alena we Panimaquito, alena we astillero, alena we biotopo Cerro de Cahuí, alena we Chicoy, alena we Mocoján, alena we Plan Grande, alena we Las Canovas, alena we Patapaj Portezuelo, alena we loklaj ayu cementerio loklaj yaab, alena we Purulha, alena we Yoqeshka, chayechoran siritinamit ajqeqchi, ajpokon,
Heu para inalo la territorio Guatemala mexicano. Ay no tut wahau alencha la kawe. La granja vertical tayas albonampak palenque tonina yashilang piedras negras naranjo guachaktun kirigua los ídolos atitlan saculeu calakmul esna ushmal maipang altar de los sacrificios cancuen peroles calientes circunvense de Santiago Rosini coya titihuacán tenochitlan monte de Albán Tolón Santa Rosa Huacateca Chicogram Shashucanep 2000 espansos cerro de Cahuios Luz Ayashe Ceibal Caracol Arturich Mixco Viejo Abacatalik la democracia Ron Dios sabe yo esca, checho cansi la wishuna halakun, ron Dios sabe tut bes. Dios sabe mam, Dios sabe que. Muy buenas tardes a todos. Saich olejil chakere, alentak tut, alentak khau. Sokil koshlis takwecha unchilal. Antio shere. Katioshegre Hauma Carlos Chul Tuti Odilia, Rughahli, Tehmenhika Wishka, Chiwach I Hunkanguli, Shenim Enhik, Hahuli Petra Orban. Les agradecemos a don Carlos Tun y a doña Odilia Carolina por la invocación y abrirnos el camino para la celebración del Día de la Lengua Materna, ¿verdad? Yo nunca cana Hunkamre. Amal comitata yo Urulha, Jauma Edgar Francisco Shoy o Hamach Oxita Choma Lecayo. Le damos el espacio al señor alcalde municipal de Purulá, el señor Edgar Francisco Shoy, o algún representante que haya mandado, si en caso no se encuentra acá. Mastaret, Shahe Mastayo y How, y en Kakana Hunkamo de How Amanekeru Kohtonika yo y Purulha, y How Mauro Koija. También le dejamos el espacio al señor de la CTA de acá, de Purulá, al profesor Mauro Koija, para que nos dé algunas palabras. El espacio es de Awe Hunkam Hauma Mauro Koi. Kalentak kihol kashok tutbes sakabes wilkata kayo perpinale kahaw Dios atuseh taka kulik chipame katinamit purulha nikihal isachalitak chipanikha chipam ikamanikuli atuseh taka kulik de wilkata kayo de kahaw tobinke re chirizhigi lo la kamanikuli yunak chona chokwa kwachin sayil cholhil chokere lesh li sahesh li kwankesharin o hay ni napech chukobech la chal shochalpan sa komonil chitzakong resh panunki li loklak angel li kauresimbil sa likutanayin utho ah kamolbe li solok sa tenamit purulha nakakay sa ilechol utpanteo she naksheshchal. Compañeros licenciados, representantes de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala en idioma Pocomchi, les damos la más cordial bienvenido en nuestro municipio, igualmente a los estudiantes que están presentes. Hoy nos toca realizar una actividad programada junto con ustedes y les damos la cordial bienvenida. Siéntase como en su casa, aquí los recibimos en nuestro municipio. Gracias por la organización de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, conjunto con la municipalidad. Hoy estamos presentes para llevar a cabo a esta actividad. Les damos la cordial bienvenida.
de parte de la Coordinación Técnica Administrativa, quien a mi persona representa a los demás compañeros que están a su cargo la administración de la educación en nuestro municipio. Muchas gracias. Mastarit, José Javi Hauru, Hajulik Taka Orwal. Genak Chikpech en Kaye Kulik Tak, Chipame Hajuli. Kamanik lik chikana yuna wo kaye sukil kikush hawaj taki achi ko kiloncho chiwa chipam taki kul aspiral maje kunah achi ko kiloncho ngapaka hawe tak chi chapuhka tanak tak huli y achi rele maje. Nuevamente les damos la cordial bienvenida a los que se están integrando y también les mandamos un saludo a los que nos están viendo a través de las redes sociales. Les pedimos favor compartir con sus amigos para que la transmisión llegue con todos, ¿verdad? Pasamos al siguiente punto. Jere nakakiru jenachik nakakana junk amre kamol mola pokomchi Jauma Ricardo Morán Bing rere narye rehtal que hajli rajuanik kamanik chaka yunak maje. Así que le damos el espacio al presidente de la Comunidad Lingüística Pocomchi, licenciado Ricardo Morán Bing. Él nos presentará los objetivos de esta actividad y también nos presentará a los ponentes de la actividad. Así que le dejamos el espacio. Re taki orwal re ra re sil warik ke taki khonchitinamit ara re en chalik pa anmal taki lokil taki wanoj re taki en kapewjik chipam khonchitinamit re khonchi yokul re khonchi sutil je agre Kikacharik take tinamit mayap ayu chipam katinamit pashil. El idioma es una de las bases sobre las cuales se sostiene la cultura de los pueblos, siendo el medio principal para la adquisición, conservación y transmisión de su cosmovisión, valores y costumbres en el marco de las culturas nacionales universales que caracteriza también al pueblo maya, garífona y xinca en nuestro país, que es Guatemala. Alenta que najenel orikwilkatakayo, alen kamolna ka kotajanekulik, alenta chawunchelal que jolak, ashokak, alenta kraj kamanon pokomchi molam, chawunchelal takpan malwilkatakayo. Sukil kushli sawitak chahu khonaltan. Re yunak nimer lokil chipam katinamit pashil. Rum nache khenach taab elenak shkisach na tawo chirih rukshik takehu khonchi orwal. Chiret Mahre take orwal ayu chipam katinamit pashil sinjik masachik wach shachik hun kaskachak shachikre take tutbes sahaubes suk ki orik panka orwal mayam ki kholak ashokak ma tiltachi inkah ercholhi wach rumrire wilko hayu yunak chir orarik erwi erlokilchi eliko wach ruk take orwal kheru anqil chinemak kiwari. Uno de los objetivos principales de esta actividad es para dar a conocer los valores que tiene cada uno de los idiomas en nuestro país. A partir de la firma de los acuerdos de paz
principalmente cuando se firma el Acuerdo Identidad y Derecho de los Pueblos Indígenas, es ahí cuando Guatemala reconoce que somos diversos, que somos de diferentes culturas y que las culturas tienen los mismos valores, los idiomas tienen los mismos valores. A través de todas los convenios, acuerdos que se ha firmado a nivel internacional, es que el país Guatemala también fue obligado a que reconozca que su país es diverso. A través de la historia, desde la invasión española, que muchos de nuestros compatriotas también nos equivocaron de decirnos conquistar, conquista, siempre se ha manejado ese término en el sistema educativo nacional, pero en sí lo que hubo fue una invasión. Desde ahí se fue ocupando un lugar pero muy fuerte, la cultura occidental, la cual nuestra cultura como pueblo maya se fue dejando a un lado, se fue marginándola, hasta cuando nos dimos cuenta, ya muchos de los hablantes maya ya no se interesa en aprender su propio idioma o el idioma de su papá, el idioma del hogar. Por muchos años los idiomas mayas han sido idiomas del hogar y posiblemente ahora todavía lo son, solamente porque estamos en casa y nuestros papás hablan el idioma, ahí sí lo hablamos, pero salimos en las calles a los establecimientos, desaparece el idioma. Los idiomas están agonizando, y si se pierden los idiomas, se pierde la identidad y se pierde también un cúmulo de valores que tiene cada uno de los pueblos. Los idiomas, las diferentes culturas que existen, son riquezas de cada uno de los pueblos. Por lo tanto, cada uno de nosotros quienes estamos aquí en la mesa principal, el equipo técnico, ustedes como estudiantes, también quienes nos acompañan, somos responsables de fortalecer cada uno de esos idiomas. Ahora todos estamos invitados de aprender un idioma maya. Es por eso que en las aulas, desde el nivel preprimario, nivel primario, ciclo básico, ciclo diversificado, en las aulas universitarias están sumamente obligados a que para ganar un curso o para ganar un título se debe de ganar un curso de idioma maya, hablarlo, escribirlo y hablar a nivel fluido. Y así tiene que ser. Es por eso es que a ustedes jóvenes los invitamos acá, y si me imagino que también se está implementando el idioma Pocomchi o Ekchi en las aulas. Pónganle importancia. Los idiomas también son como el ser humano, que cuando está agonizándose, estamos ahí viendo para que no se muera. Así debemos de ser también para que no se mueran nuestros idiomas.
Chikunchelal wilko hayo pangka amulik minakakansam ka orbal naka sapamach humpech narkimik pangka amuhulik. Re agre ang kaktirich shochchalik hayo yonak. El 21 de febrero se declara entonces como Día Nacional y Día Internacional de la Lengua Materna. Pero se hizo más específicamente, ante todo, para fortalecer los idiomas que se están agonizándose. Y somos responsables y debemos de ser partícipe también para su fortalecimiento. A eso venimos. Tenemos los ponentes acá, especialistas en cada uno de los temas que van a desarrollar hacia ustedes, para que todos estemos conscientes de ser parte de este proceso. Si no sabemos un idioma maya, estamos invitados. Si nuestros papás hablan un idioma maya, es el momento de decirles: enséñeme, papá, enséñeme el pocomchi, mamá, enséñeme el pocomchi, abuelo, si nuestro abuelo también todavía lo habla. Por eso estamos acá. Venimos a conmemorar el Día Internacional y el Día Nacional de la Lengua Materna, que el Congreso de la República de Guatemala lo aprobó a través del decreto 3-2024, y la comunidad lingüística Pocomchi de la Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala está bajo su responsabilidad, con diversas instituciones como CODISRA, como FODIGUA y la Dirección General de Educación Bilingüe Intercultural, DIGEVI, el Ministerio de Educación, involucrados para dar a conocer, para conmemorar en cada uno de sus contextos, en cada 21 de febrero de cada año. Así es, pues, estamos todos invitados. Venimos a darles a conocer el valor de los idiomas mayas en diversos ámbitos educativos de nuestro país. Muchas gracias. Maestría Hao, Kateshejawe, en Cajnico Chikuk y Hao Ricardo, nuevamente va a participar con nosotros el presidente de la comunidad mayahablante Pocomchi para presentar a los ponentes y empezar con el tema o el primer tema que tenemos para esta tarde. Bueno, aquí tenemos también algunos considerandos de la ley, que el Estado de Guatemala, a través de su mandato constitucional establecido en los artículos 58 y 66 de la Constitución Política, reconoce, respeta, promueve el derecho de las personas y comunidades indígenas y toda la población en general. Es nuestro deber fortalecerla. Quiero presentarles al primer ponente, René Bolcu, el profesor René, él es el que está en medio. Brindémosle un fuerte aplauso. Aranchalik Chipam Abishval Chitul, Santa Cruz, Verapaz. Él es procedente de la aldea Chitul, Santa Cruz, Verapaz. Actualmente es presidente de Rishun Ma'amun en el año 2008-2010, ¿no? Entonces, su profesión es profesor de enseñanza media de educación
para contextos multiculturales. Es decir, él se profesionó en fortalecer diferentes contextos donde se converge, donde se interactúan las diversas culturas. Entre sus trayectoria laboral, tiene 5 años como técnico, estuvo 5 años como técnico investigador de la Comunidad Lingüística Pocomchi, que también tuvimos la oportunidad de trabajar conjuntamente para la Academia de Lenguas Mayas. 16 años como catedrático, especialidades en telesecundaria en la aldea Chitul, 6 años como docente del nivel primario y actualmente labora en los 2 niveles educativos, en nivel primario y en el ciclo básico, o sea, el nivel medio. Entonces, actualmente es docente y es director. Es ahí donde se conoce la realidad en que viven los idiomas en las aulas. Le vamos a dar un tiempo prudencial de 15 minutos para que nos exponga el tema sobre el uso del idioma materno con enfoque en el sector educativo. Entonces, cada uno de los espacios que les corresponda, pues voy a presentarlos cuando el profe René finalice, y voy a levantar la mano cuando falte 2 minutos y ahí también otra levantada de la mano cuando ya termine con el tiempo. René en Cayewa Jomejil, Corenen Orge Taque Kamaj, Taque Caji Nahinel Orikayo, Nok en Kichop Kijomejil, Sokil Kushlisawe René. Kalen kamolbere molam, kalen tak raskamanomi molam, kalen ma licenciado Alfonso Buc, kamolbere Tijenik de Alta Verapaz, de Casete A, Caberajochi, Arche Districa Yokuk. En Tok Amruk y Ahawlik inang Utham Kisino Kawuk Takayo. Peteng wahin na bem harup pokom mayu. Chahoksak takakap harup kikorik pokom. Wahin gulum harup take kikorik pokom. Diyos takawen na nakaksak takakap. Chahoksak takakap. Te taksile ruk ishkomon harup nikesh atinag sak ekchi taksimak le ruk. Tetakil Jokeal la Ekchi, Jokeal la Pocom. Voy a suplicar también para los castellano hablantes, por favor, levantar la mano. ¿Cuántos son los que hablan solo el idioma castellano? Por favor, levantemos la mano. Monolingüe castellano. Gracias, muy amable. Chiret nakakcheno pakam chi rei ahawilik inahi orik naka kelomyonak chirich rekoharik ipet orbal chipam taketihimbal koruman chinakanapim chiret take pangkayukul pasil kawach kawach ulikak pakomchi ulikak ekchi ulikwah kaslang orik rum na ke koruman china ke talimire ejewore ruke kak orpal
Ehwachi Orbal. Mire hoja pocom. Tika Orbal pocomchi. Mira hoja ekchi. Malaola ekchi. Liqatinobal ekchi. Hokanak ahelru di chochiche mankarin chanru roksinkil lishpeng katin sa lihonghong chisolebal hana ali litin serak hong amuka kanakwan aban jokin chichebal nak aheliru takana wakwi sa likatepal pashil Rere no ko atinak na balchi atinobal na ko atinak kui liqela oh mayap ho akwi liqe o ho akwi lakaslang atin Khere tak rumah khere chiwachi khungkang mule rere pet na kestalim chireho khanakh tinamit re pur kawach re pakalkhik khayu Nikhe nakakohom pet orbal si pamihukun si tihimbal. Pet ingwaho nokorom takawe chire reka orbal man sakchik tawach. Rihin kikuhtahwe nokorbal panupat letaketut wahaw. Ikhe wore taketut besa khabes kikuhtam choke Yaka korbal. Ari rahar korom cirehoh en kayew rigui yaka korbal en kakoh ka korbal en kayew lokel yaka korbal. Shakpa yuk nekoh petre ka korbal. Ciret ruum cire ka korbal sokiti khwi. Sharela Ezish kabirach de kereka korbal, akche ursak chikwach. Chiret, ruumna kare yunak kik echolak, ik akshokak, kik ishik. Mare kik ishik ruum ki korbal. Maha tawach na rewikr lok eli ka korbal, mila man kayeur lok eli hoh. Rihoha khamayam. Rumah kare Kuruman cirehoh nakayem cipet kalokel. Rekawarik mag-isin rolokel. Yohbal chinohbal wilik cirih ikawarik ikanaohbal. Kikanam choket kamam katit. Irumagre yona kihoh manet kasacham wach. Ayo ulikep takah uhtanel, ulikep takah tichinel. Ulik chikip chitichinik, rechen ang kuchik kamanom, siya ilog pantak tichimbal. Ikuruman, chinarkohom, paruman, ikakorbal. Chikarik neng kolorik, milamang kayeuta, Ruwarik ikakorbal nakakashkalem wach nakuhohok kamanom kuk take ikuk halakun pantihimbal irumagre gulik kanah wach kana rehoh rehatak akuhtanel natiohok tak kamanom acholik takakorbal Chikarik neng kolorik nakmas tak kakore ma kokchol tak kakorbal sakaslang korik kokchol. Ririk askilal ruum cire take kok halakun en kamak esinok kikoluk ruum ci mangka korek tecik take bangka korbal. Ayos pakal khikwehin rihin sintikhek take inuhalakun Cipam ino korbal, kikorik pokom, taki wakung wiskun, hindi osre kakaw, wak shakip, taki wakung wiskun siwihik, chunchel taki wak shakip re, kitikik, pet iki korbal.
Rekap Orbal Kitihechik Pantijimbal. Rumahre Arin Yebretal, Chire Aha Narutik Chupet Itijinik Kap Orbal, Pampat. Rere Petijimbal, Chirich Kap Orbal. Rukap Chiktijimbal, Re Chikitijinik, Pantijimbal, Sharechik Manam Kik Watch. Sharman Hik Chikwachik Orbal. Rumahre, Chiwachikunk Amule, Ingwahon Korom Takawe, Chirich Rikoharik Ikakorbal, Ahwal Wachir Kohorik, Chipami Tijimbal, Kuruman, Nakacholik, Ikiheb Rwi, Ikakorbal, Nakacholik, Ruberhik, Nakacholik, Chikorik, Nakacholik, Bochi, Iluhunik, Nakacholik, Chitzehbanik. Rumahre, Rere kolek kana hoch kuhtanel rukutkhik korbal repet korbal chiwachi iwile en kayere tal chipami tijimbal ahwal wach chipami ichikimbal chore tijinik etapa inicial pan primero primaria ahora Pet Tijinik, Chipami Tijimbal, Ahwal Wach, Nankitijim, Chikoroh. Rumnak Chipami Tijimbal, Nankarak Take, Mare Takeach Pokom, Mare Takeach Ekchi, Mariach Kashlang Orik Take, Kuruman, Kunakayam Chinahik Take Orik, Rechire Take Halakun, Nankitijek Orik. Yakakorbal Bampokom, Opang Ekchi. Hewohok in kayere tal chiriakpet erkap atre tijenik koruman chijere li oralidad chikoroh ruk tsuy ruk utajinik ruk ejinik ruk bonoh wachhuh wachbal jere nekitijej takeach kashlang orik Hewohok Ruk Takeach Rukap etapa ore o cap nivel puede ser de intermedio oricre o pariajal ner ane nokik a tercero y cuarto nen kichikin kitijej re kachel y habilidades uli kachel sehbil re tijenik chirij korbal Chikorik, Chitzibamach, Chipirjik, Chilujunik. Re Sacó Chicrip, re avanzado, quinto y sexto, re Chiqui Ilujunik, Itzibmanik, re Chiquir Koharik, Genok Kutajanik, Riejik, Genok Huj, Mare re Hujere. Huj shoybal wachis on mare kutajinik ejinik on genok kutaj kuruman ere taka quinto y sexto nenkitijejere de wile tenlikwach kana hojak kutanel ejere takihat akcha wuhtik tak kuruman chinatijem taka orbal re inemlach kulikwach kana Chipam y Jojón Chitijimbal. Muy buenas tardes, señor presidente de la Academia de Lenguas Mayas y su personal que lo acompaña en esta tarde, licenciado Alfonso Buc, en representante también de la Dirección Departamental de Alta Verapaz y nuestro CTA que también nos acompaña en esta tarde. La verdad que este tema que me tocó abordar con ustedes sobre el uso del idioma materno con enfoque en el sector educativo. Quiero aclarar que debemos iniciar primero
en ese reconocimiento que vivimos en un contexto multicultural y plurilingüe. Pero me nace la lectura o esta pregunta: ¿por qué el enfoque queremos usar en el idioma materno en el sector educativo? Cabe resaltar de que en este contexto debemos de priorizar y valorar nuestro idioma materno. Hacía referencia que yo, de la vida que en mi vida familiar, desde pequeño, aprendí el idioma materno Pocomchi, porque este es mi idioma. No quise dejar ese idioma materno. También tuve que enseñarles a mis hijos, a mis hijas, a hablar primero su idioma. Luego, en la escuela, fue aprendiendo el segundo idioma. Entonces, es muy importante que nosotros debemos también debemos de comprender que también el idioma es un instrumento de comunicación y que del cual debemos valorar y utilizarlo. No solo valorar, sino que debemos utilizarlo también. Muchas veces la juventud, el día de hoy, porque ya está estudiando tercero básico o ya está estudiando diversificado, tiene vergüenza para hablar en el idioma. Y no debería ser así, porque vamos a tener un reto ante la sociedad donde nos corresponde desenvolvernos. Así también quiero aprovechar que en el sector educativo debemos de tomar en cuenta que se debe de manejar las 4 habilidades lingüísticas. En el nivel inicial, llámese primero y segundo primaria, se debe de iniciar con la oralidad, porque en nuestra realidad, en nuestro contexto, no todos manejamos el idioma de la región o de la comunidad. Sin embargo, entonces hay un gran reto para el sector educativo de manejar el idioma. Entonces, señores, compañeros maestros que están, futuros maestros también que están aquí, tengo entendido que aquí hay diversificados. Este reto nos queda a nosotros. Así es que ha sido un placer estar con ustedes y compartir un poco nuestras experiencias. Gracias. Fuerte los aplausos. Kapopote tapankakam. Shaki ship shinmolina yoresh or chikurman chinakanaem chi hoch ok pur kawachin ke kamayo purula en orjik chiwilke mah ekche chiwilke mah pokomche chiwilke mahachi chiwilke buahkash orik akashlang orik eres tikurman chinakanaem oh re takik pur kawi re en kishor elik kawach kahunal khenah kawach kokyo re chimastar sachi kwach ka orwalenke korman chinakakuhtam pangkapat magre kashlang orik intijiljik pantaktijimbal. Sí, solo voy a ser breve. Lo que él pues expuso en el momento de su ponencia es que para que nosotros vivamos pacíficamente debemos de reconocer primero que somos de un contexto multicultural. Ya les decía, Purulá,
También se dice que es un pueblo multicultural, multilingüe, porque aquí se conviven los del pueblo Pocomchi, pueblo Achi, pueblo Ekchi y castellano hablantes. Y todas esas identidades, todas esas culturas, él nos decía que debemos sentirnos igual ante todos. Ya lo decía también que qué mejor es aprender el Pocomchi desde la casa, porque el idioma castellano, que es el medio de comunicación a nivel nacional, se aprende donde quiera, se aprende en el sistema educativo nacional, se aprende en las redes sociales, se aprende con el amigo, con el vecino. Entonces, pero también quienes hablamos el Pocomchi debemos de aprender desde las 4 habilidades lingüísticas, decía, el Ekchi, el Pocomchi, porque a veces no le damos importancia. ¿Y cuáles son esas 4 habilidades lingüísticas que todos los idiomas merecen ser atendidos? El hablar, leer, escribir y escuchar. Todos los idiomas merece ser tratado por igual. Entonces, en breve resumen, ese es el mensaje que el profesor René nos dirige. El segundo ponente voy a presentarles a ustedes y brindámosle un fuerte aplauso al profesor Mauro Coija. Aplauso, por favor. Y el tema de él se llama Retos y desafíos en el uso del idioma materno desde el hogar, centros educativos, espacios de participación y toma de decisiones en zonas lingüísticas bilingüe. El profesor Mauro, él es residente de acá, creo que ya lo conocen, él es el coordinador técnico actualmente, él es uno de los que dirige los destinos de la educación en el municipio. Él ha participado en eventos culturales, participe como delegado suplente ante el CODEDE, participe en eventos culturales como la Academia de las Lenguas Mayas. Él es miembro escrito también de la Comunidad Lingüística Pocomchi, ha participado en eventos culturales con el magisterio y con la municipalidad de esta localidad. También ha participado en eventos culturales del pueblo Pocomchi y Ekchi. La profesión del señor Mauro Coija es profesor de enseñanza media en educación bilingüe intercultural, Luego, su trayectoria laboral es facilitador o ha sido facilitador de CONALFA y también orientador del IGER. Es maestro de educación primaria bilingüe, docente de la Escuela Oficial Rural Mixto Caserío Jalauté, sector norte, 2015 a 2023. También ha sido comisionado o es comisionado temporal de administración educativa 2022 o 2023 del distrito 28, 2024-2025, es decir, actualmente es en el distrito 31, Purulá, Baja Verapaz. Cargo o puesto laboral actual es comisionado temporal de administración educativa del distrito 150831, más conocido comúnmente como coordinación o coordinador técnico administrativo, y
otros decimos CTA. Ajá. Entonces, es uno de los que dirige los destinos de la educación en este municipio. Mauro, en Yewawir Jomejilule, Hewore, en Kapaj Jomejil, en Josach Nakapnok, ki Ipchik Mehniraj, Chejere, Ne Kakojre tal, Nik en Kamay. Awir Jomejil, Mauro. Kalentak Kamalbe re Academia Hewahatak Wilkata Yutut Bes Habes Kalentak Kiholkashok Ah Cholinil Wilkata Kayu Re in Wah Orom Patikabre Re Orik Chirich Ekakorbal Re Woshte Ahwala Chipanarik Haulik Akhwal watch chiarik chinapkhik Partika bre orche khewili Re kaorbal Re Kamal pe Ore ipet akhwal watch Re chi inqatikhki Inqaberek halik inkikore katut kakhaw Rukire inqatikhek Ikakorbal Inqaberek ikanokhbal Rukire en karek kanokbal, rukire en kacholech ki chipa me kapar. Re el korbal, kino tinamit pokon on ekchi on tokomchik, re behomal. Re rukire wilik limal nik chirich chunchel koroh repanoh, chirich re rukire korbal, rukuhtah, hawach tinamit rukuhtah. Haulik irukohpal, irnab inik, haulik irahwinik, haulik iritikhung wiri, chipa merupat, chipa metikinik, chipa rutinamit, o chipa merapishpar. Re korbal, re khenach bihumal, re maranta, chek ucharik re khino kacharer. Chikarik en kahwi chiri he kakorbal yuna. Re kahwinik re chi re kakorbal hok pokon nar wor ponik nar yarik warik rulokil erna khikwat chiriwilik khana korbal kherikap im areh tokom che korbal mahruk e korbal re hok na mahkawach re hok ye oh ke herkut khik Ekanokbal, Chipam, Ekakorbal. Lumlare, Chipam, Kamanika Hayu, Wilking, we, Chehe, Nahinel, Ketake, Akutom, Nikam Chip Kip Hapal, En Yereta, Lokre Kakorbal, Komahata, en Koharik Parman, Chipam, Tanik. Re Chiwehin, Re Chekahok, Pokon, Ahwal wachaka orbal chinarokik paroman on chirere nakakohom reh orik pangkapat pangkomonil pantakpe pangkaipal rukire nakokik hahok orik ruke ka orbal ahwal wach cawe takat kihol asok yunak simana takakepem eka orbal Chimana takasacham eka orbal. Chimana takakishem eka orbal. Mah rerein kuhtire nok chireho kahrakunak alah pokomchi. Ruk eka orbal. Inka ore kanapinik. Eka kuhtanik. Eka tihilhik. Chihehok. Kacharel chiwas nahakal. Chiharik inkahwi chiri eka orbal. Re nakakahwanik, chinarokik, chiokik ha, chipamit tikinik chipamit cholinik, re nakakakorbal, re chire korek achi, kashi korek achi, kikihik, nakokik o nakitihum, ike korbal, re ahayuk achiwi kikihik. Ahayuk achi ke chikacharik, re angkahwi kakorbal.
tin yok takat ki hol wil kata kayu chi chati khuk takre ki khip chit wach in rah ka orbal ki chit ko cholchik in khaberah ko orek share nakchik irtib khik share nakchik iri un khik chiwachihu rehok retaqihat chikunchela yu wilko para yokole katinamit purulha kasahtak ekakorbal chisakum kasahtak chipet kakohtak chipam ichital chikamanik ahayu ahwal wachikoharik renak ahwal chakakorbal wilik nak chipami komitat chipami chukbal korik chipami tikbal chipam angwi ominik rekuilal chipam kapat chipam hayu ko kamanikwi ahwal sa kaorbal narwi nakaorik ar manak takakishem manak takayohik chirakorari manak tawo kakanam chirih chikhe mashtarwari renak kahwenik yunak Ruk iloklah imolab rehe Academia Lenguas Mayas de Guatemala. Ruk tiski kwachaka korbal. Re chiri wili ma la sahchok ma kuhlok ma sahche ma kuhlel tak makhrere kape homal hok hokah pokon hokah bispal hokah kamanom panapish hokah kamanom chiwas lok lahakal ere ahwala chiwilik re ka korbal. Queridos estudiantes que están presentes, autoridades los que están presentes, primero agradezco sus presencias a cada uno. Participar en esta actividad. El tema que yo estoy compartiendo es el reto y desafío, el idioma que nosotros pertenecemos. Considero que aquí hay dos idiomas, Pocomchi y Qaqchi. En primer lugar, el idioma es el medio y es la herramienta en cada familia, en cada comunidad, en cada pueblo para ser educado, para ser instruido, para entender los conocimientos, para aprender los valores. Es el medio donde cada pueblo aprenda, donde cada pueblo crece, lleva en su sangre. El dialecto nosotros a veces decimos rechazamos, pero el reto, lo que nosotros a ustedes es estar a vivo o vivirla con nuestro idioma. Les doy algunos ejemplos y a mí me da tristeza verlo. ¿Por qué digo? Porque yo he vivido y yo soy Pocomchi, pero gracias a Dios soy Qaqchi. Tengo los dos idiomas. Pues aprendí el español, pero he crecido, me han instruido, me han educado en mi idioma. Y da tristeza verlo ahorita, que hay jóvenes estudiantes, dice que ya no saben hablar Pocomchi, pero si preguntamos su apellido, ¿es Kaal? ¿Es Coy? ¿Es Huk? Qué tristeza verlo de que ya no sabe el idioma y su mismo apellido lo dice que son. El paradigma es esforzar de no soltar los idiomas, de no matarla, de no dejarlo fuera, de menospreciarlo, porque nosotros somos del pueblo, nosotros somos del idioma.
que nuestro idioma, el reto de nuestro idioma, que se habla en nuestra familia, en el mercado, en la calle, con los amigos, en el campo de fútbol, que nuestro idioma, que se habla en la municipalidad, en los despachos, en la coordinación, en las escuelas, porque esa es una riqueza. Ese es uno de los valores que nos representa como Pocomchi, como Quechí. Jóvenes, les invito a que hagamos el esfuerzo para que nuestro idioma sea viva, que sea una herramienta. Yo en la coordinación me ha llevado la tristeza ver la que vienen los maestros y son nativos y son acá de Purulá y a veces quieren aprender el idioma, pero ya es por obligación, ya es por interés, porque ya le dieron trabajo de maestros y ahora sí quieren. Pero no esa es la raíz del problema. A veces nosotros de pequeños no queremos hablar de nuestro idioma. A veces nosotros en nuestra casa no nos inculcaron y ahora le están echando culpa a sus padres. Ahora están echando culpa a la escuela porque dicen, yo no recibí educación en mi idioma. A mí no me hablaron en mi casa. Dice que es Pocomchi, mi mamá dice, como quien dice, nació aquí, se fue a crecer por otro lado. Jóvenes, tenemos el reto de inculcar, proteger, resaltar con el idioma que nosotros nos pertenece. En cada institución es obligatorio al Estado a que el idioma sea el uso en el juzgado, en el centro de salud, en la municipalidad, donde está la comisaría o la estación de la Policía Nacional Civil, que alguien que esté ahí del idioma, porque nosotros aquí en nuestro municipio somos Pocomchi y somos Quechí, la mayoría en las comunidades. Entonces nosotros somos los entes, nosotros somos los encargados de llevar el mensaje. Muchas veces rechazamos. Muchas veces ya cuando tengamos la profesión, ya tengamos una función y nos ve la necesidad de aprender, de aplicar en un idioma. La idea, no rechazar en otros idiomas. La idea es que nuestro idioma se debe de valorar, el uso, la aplicación, que nuestro idioma es la riqueza, como les digo al principio. ¿Con qué vamos a inculcar? ¿Con qué vamos a educar futuros profesionales? Pues van a ser maestros, van a ser enfermeros, van a ser de otra profesión. No crean ustedes de que solo aquí van a estar ambulando, sino que van a seguir sus funciones en otros lugares donde sí es necesario. Así que les invito a todos a reflexionar lo sí necesariamente que hacer en nuestra vida y con nuestro pueblo. Muchas gracias por escuchar. Teshema utak, teshema we Mauro, cheriji oriki nawan cheriji or al Pocomchi. Kahit alim che hatat kamalbi hayo yonake kita nakikahawi kayeng meral pataku kung takinahinel tihimbal kung takikutanel reh chigere ponok tanak pantihimbal. Queremos resumir también el discurso del profesor Mauro. Ya nos decía desde un principio que es muy necesario que hablemos de nuestra realidad lingüística y que también los idiomas mayas los idiomas
es el medio por el cual encontramos conocimiento, encontramos sabiduría, encontramos vivencia, encontramos un cúmulo de experiencia. El niño cuando crece entonces ya trae esa experiencia, y cuando llega al aula, si no se le enseña, topó ahí su experiencia y va a encontrar otra nueva. ¿Por qué lo digo de esta manera? Es una manera de reflexión, porque en el discurso del profesor Mauro, nos dice que todavía la enseñanza del idioma maya aún no ha llegado en las aulas. Ya estamos en el siglo XXI, ya hay leyes, ya hay convenios internacionales que obliga al país, que obliga a sus empleados públicos a defender el idioma. Entonces, llevemos ese conocimiento, que nuestros idiomas es un medio, es una herramienta, decía él, para que fortalezcamos nuestros valores, quienes somos. Quienes hablamos un idioma maya, no nos sintamos inferiores a los demás. Somos iguales ante todas las culturas. Asimismo, ya lo decía él en su discurso, habemos muchos que somos de apellidos maya, pero ya no queremos identificarnos como maya. Debemos de sentirnos orgullosos de tener un apellido maya, identificarnos como maya. Entonces, ojalá que a partir de esta concientización, pues podamos decir entonces si somos iguales, que todo mundo estamos invitados a fortalecer los idiomas que están débiles, que están ya agonizándose. Pues el Poqomchi, pues tenemos la suerte que todavía es dinámico, es evolutivo, pero también en diferentes contextos casi ya no se habla. Entonces estamos generando, estamos también invitándoles a ustedes para que tengamos conciencia y seamos partícipes en el fortalecimiento de los idiomas de nuestro contexto. Muchas gracias, Mauro, por esta participación. Ahora vamos a continuar con la tercera ponencia, y tenemos aquí al tercer ponente con el tema el uso del idioma materno desde el enfoque en instituciones del Estado y privadas, según el decreto 19-2003, que es la ley de idiomas nacionales. Les presento a ustedes a Ahlam Alfonso Bukchok. Él es de Tactic, Alta Verapaz. Por muchos años él ha impulsado la educación bilingüe intercultural, autor de una gramática del idioma Poqomchi. Entonces aquí, dentro de las participaciones que ha tenido en varios eventos, jurado calificador de Rabina Jau y Princesa Tezulutlán, disertante sobre temas de educación bilingüe intercultural, cosmovisión maya y interculturalidad. Su profesión es lingüista a nivel de licenciatura. La licenciatura en lingüística es una disciplina que tiene que ver mucho con el estudio de las lenguas. ¿Qué hacemos los lingüistas y los sociolingüistas? Estudiamos las lenguas
los niveles de estudio de las lenguas y los fenómenos lingüísticos. Y él tiene una maestría en desarrollo sostenible. Su trayectoria laboral ha tenido muchas experiencias en diferentes ámbitos institucionales, como primer concejal en la municipalidad de Tactic, Alta Verapaz. Ha sido también presidente de la Academia de las Lenguas Mayas a nivel central y presidente en la comunidad lingüística Pocomchi. O sea, también ha estado inmerso durante su experiencia, durante su vivencia, el fortalecimiento del idioma Pocomchi. Es traductor y intérprete legal. También ha estado en diferentes universidades ejerciendo la docencia. Lo conocí y fue mi docente en la Universidad Mariano Galvez de Guatemala. También ha desarrollado su ejercicio docencia en diferentes universidades en Alta Verapaz. Ha sido también director departamental de educación en Alta Verapaz. Ahora es jefe del departamento de asistencia pedagógica y dirección escolar. O sea, ha estado inmerso en estos temas. Es jefe entonces de los establecimientos educativos en el departamento de Alta Verapaz. Entonces le vamos también a ceder el tiempo de 15 minutos para que nos diserte el tema sobre el uso del idioma materno desde el enfoque en instituciones del Estado y privados según decreto 19-2003, Ley de Idiomas Nacionales. Calenta Kakun, voy a movilizarme. Calenta Chamunchelal, se ha hecho la que choquere, se quiere tan cana balep li neque atenac se erchi, utincana vale bajo a pocón. Voy a disertar desde la perspectiva y el respeto que ustedes se merecen. Voy a disertar mi tema en castellano para que lleguemos a comprendernos. Y la razón es la siguiente. Hemos escuchado a nuestros dos hermanos, no es porque yo no quisiera hablar pocón, me gustaría hablar pocón, me gustaría hablar quechí. También les sé informar que aprendí el cachiquel, sé quiché, gracias a Dios, y el inglés, por cierto, que es el idioma universal. Soy lingüista, pues es un placer estar con ustedes el día de hoy. Don Mauro decía, en los centros educativos ya no hablan el pocón, y vamos a ver, párense por favor. Párense todos. Repitan conmigo, ¿ya? Párense. Listen to me, dicen en inglés. Presten atención. Repeat last to me. Repitan después de mí. Hinach, kiib, ishib, kihib, ho'ob, wakib, wukub, Washiki, Pelejeb, Lajeb, Junlaj, Kablaj, Oshlaj, Kajlaj, Holajuj, Waklaj, Wuklaj, Washaklaj, Elejlaj, Juninak. ¿Qué dije? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron ustedes hoy? Contaron. ¿De 1 a cuánto? ¿Por qué? ¿Por qué contaron de 1 a 20? ¿Sabían eso en la escuela? Sí, ¿verdad? Porque el maestro les enseñó. Desde la primaria ustedes, de una u otra forma, el maestro ha querido o ha enseñado poco el pocomchi, tal como dijo el profesor, el licenciado Mauro, ¿ya? En la escuela hacemos pocos. Siéntese por favor, por lo menos ya para que me escuchen un poquito y presten atención. Muy bien,
El día de hoy quiero compartir con ustedes dos leyes que nos dan la oportunidad de valorar, rescatar y desarrollar nuestros idiomas mayas. En primer lugar está la Constitución Política de la República, que en su artículo 44 dice derechos inherentes de la persona. ¿Qué son los derechos inherentes de la persona? Los derechos inherentes de la persona es el nombre, la ciudadanía, es la identidad, es ser hombre, ser mujer, es tener nuestro DPI, nuestra identificación, ser ciudadano del Estado. Pero además de eso dice, los derechos y garantías que otorga la Constitución no excluyen otros, ¿ya? Aunque no figuren expresamente en ella, son inherentes a la persona humana. Si yo les preguntara a ustedes, estimados estudiantes, ¿ya? ¿Papá sabe pocom? ¿Papá sabe quechí? ¿Mamá sabe pocom? ¿Mamá sabe quechí? De una u otra forma, pobre papá, pobre mamá, tuvo la gentileza de enseñarles a ustedes el castellano, por una razón, porque el que habla pocom, rere indio, rere ajpanavish, era discriminante, porque ahora no. Ahora, si alguien dice así, ya está la codisra, ya se puede denunciar. Muy bien. Entonces, el pobre papá, esa era la intención, no conocía de las leyes. Hoy les voy a mencionar 3 leyes, que es la Constitución Política de la República, la Ley de Educación Bilingüe Intercultural y la Ley de Idiomas, que es el enfoque principal del tema de hoy. Ya puse mi controlador ahí, no se preocupen, yo no voy a robar tiempo porque nomás terminando mi exposición debo ir porque tengo que dar clases en una universidad. Muy bien, veamos entonces, dentro de este derecho, cuando se hizo la Constitución, a ver, esto como ustedes ya están en diversificado y quiero que me ayuden, los voy a hacer como mis alumnos. ¿Cuántos años lleva la Constitución Política de la República? ¿En qué año fue que se creó o se hizo la Constitución Política de la República? ¿Cuántos años lleva? Fue en tal marzo, ¿ya? ¿En qué año fue? En 1900, ¿cuánto? 80 y cuánto. Les dejo como examen. Ya el licenciado Ricardo ya mencionó el derecho de los pueblos indígenas. Eso no voy a ver yo. Muy bien. Bueno, veamos pues. Entonces, la Constitución Política de la República nos da los mismos derechos de un ladino, de un garífuna, de un xinca, porque sabemos que en nuestro país se habla 22 idiomas. Excelente. Muy bien, en este sentido, todos y cada uno de nosotros valemos exactamente lo mismo. Entonces, la invitación para ustedes el día de hoy, estimados estudiantes, es que sepamos, aprendamos algún idioma, sea quechí o pocomchí. Muy bien, a ver. Quiero 2 voluntarios y les voy a dar una gramática para que aprendan el pocom. Quiero que me cuenten un chiste en pocom. A ver, vamos a escuchar un chiste en pocom. Muy bien, muy bien. Bueno, Hundim khaneh winak shok chicholo mashicholekta rumnak nkishik taqe chi qorari kalik utulkhike taqe pan tak cholbal ib pan hunrim chik shok pan khanah chik dinamit shponik chalok ki or taqe yibelwach orikre ruum nok marak tachiri kharik orarikre misharak tak chiri khatak yunak kharik shin ortak awe misharak tak chiri cek amma hokti alawi awal si keno kirak kenak si kwili kayo he
Nekuro korwe, genok uta, genok ori, genok selbal orik, genok adivinanza y gembal orik, o awachikira genok ruhuji, wilihi. Mareta, shachisina ni em. Ma shawahtatak. Bueno, mashkahtak. O nawach genok akchi, sharela wili, pampokon wilik, wilik akchi, pero diccionario, tocom. Machita, awach para, bueno. Veamos pues. Hay una ley de la educación bilingüe intercultural y por eso en todos los centros educativos ya el Estado y el Ministerio de Educación nos pide que sea una educación de forma bilingüe, de manera que el maestro enseñe, propicie todos los temas científicos, antropológicos, sociológicos y todo lo que exista dentro de la parte académica que explique y que exponga al alumnado en su propio idioma, para que el niño, para que todos nosotros comprendamos y no tengamos el problema que tuvimos hoy. Por ejemplo, los dos compañeros René y el profesor René y el profesor Mauro expusieron en Pocom, qué bonito lo hicieron, pero muchos de ustedes no comprendieron toda esa grandeza, toda esa fortaleza, todo este conocimiento, el bagaje de conocimientos que ellos nos dejaron, pues se comprendió muy poco. Sin embargo, hoy considero que ustedes me están prestando atención, porque estoy utilizando el idioma que ustedes utilizan. Así pasa en la escuela cuando al niño se le impone el idioma castellano, siendo su lengua materna el quechí o el pocomchí. Por eso, la educación bilingüe intercultural tiene 3 leyes que está basado en la Constitución Política de la República, el Acuerdo Gubernativo 726, la creación de la educación bilingüe intercultural, el Acuerdo Gubernativo número 22-2004, en donde se dice que la generalización de la educación bilingüe intercultural en el sistema educativo nacional. El Acuerdo Ministerial 35-2005 formaliza el currículo nacional base y organiza el área de comunicación y lenguaje en el idioma materno, en un segundo idioma y un tercer idioma. Entonces, señores, estimados estudiantes, no nos avergoncemos, como decían, para hablar nuestro idioma, el idioma de nuestros padres. A mí me enorgullece bastante pues hablar estos idiomas, y lo he hecho. La lengua materna mía es el pocomchí. Por necesidad, a los 16 años, ahí sí que por pura necesidad aprendí quechí. Ahora por puro gusto estudié cachiquel y por puro gusto estudié también quiché. Entonces me comunico con las personas. Cuando ustedes son bilingües se les abre más espacios, hay más puertas y más ventanas para la proyección en cuestión de trabajo, en cuestión profesional. Ustedes se están formando para una carrera y agradezco bastante el haber venido hoy, que se lleven un mensaje para que vean la necesidad de desarrollar una lengua materna, porque es parte de nuestra identidad cultural. Eso nos fortalece, eso nos vitaliza, esa es la identidad de nuestro pueblo. Anteriormente, pues como les decía, era parte discriminatoria, pero tenemos que rescatar esa resistencia que tiene el pueblo indígena, porque nuestro pueblo maya, nuestra cosmovisión maya es una civilización similar a las otras civilizaciones árabes, fenicias, europea, china, japonesa, todos es exactamente lo mismo. Cuando ustedes profundicen la cosmovisión y el conocimiento profundo de la cultura maya, conocerán que es grandísimo, y parte de ello es nuestra identidad, nuestro idioma, que es el primer el medio de comunicación por el cual nos comunicamos. Muy bien. Posteriormente quiero comentarles la ley de idiomas nacionales por el cual me abocaron, y agradezco mucho la invitación. Es el decreto 19-2003, que lastimosamente 9 años después, imagínense cómo es la ley del Estado. Esta ley de idiomas se creó en el 2003 y hasta en el 2011 crearon el reglamento del uso
de los idiomas, de la ley de idiomas. Y en esto podemos encontrar que desde esta Purulá, la Suiza de la Verapaz, como lo conocen, pues es Pocomchi. Vean ustedes, nuestro idioma o nuestra identidad, nuestra cultura comienza desde más abajo, desde Chicamán, pasando por Uspantán, San Cristóbal, Santa Cruz, Tactic, Tamaú, Purula y toda esta parte hasta llegar a El Estor, que es donde hay el entronque con el puerto fluvial. Entonces, señores, somos bastantes. Lastimosamente, hasta el año 2020, ya, muy bien, 2020, éramos 450,000 hablantes, pero con ustedes tenemos que desarrollar este idioma. Aprendan, por favor, anoten ahí el decreto 19/2003, Ley de Idiomas Nacionales, lean, profundicen y les agradezco mucho su atención. Muy amables. Shakiship igual qorom chiriji orjau Alfonso rum qatishema wajau hatta qorek chipam hatta poqomchi hatta qchi shatkhek qchikel eje wakashlan qorek maje hat shat qorek pankashlan qorek taqe qakomonil bilke mayo chirij chireresh qorek chirij rajawil taqab Constitución Política de la República, Archi, Genaj Kawach on Elik Kawach Conchelal. Chirich re, es Orwochik, Chirich re, Taab re, Utijinik, Pancap, Guarik, Escap, Gorbal, Art Chelik Chalokra, Sildre, CNV, que ore de Tosliki Wachi, Nariajichi, Pocomchi, Chipam, Junchi Tijimbal. Chirich Chiresh, Orik Chirich re, Nachik Taab, Cherkolji, Krich Taqi, Entonces, las conclusiones así en breve, el licenciado Alfonso Buc, desde un inicio nos disertó que su lengua materna es Pocomchi, por pura necesidad, dice él, aprendió el Ekchi, que así, por necesidad, aprendió el Ekchi. Y ahí por puro gusto, dice, aprendió el cachiquel. Entonces, o sea, cuando tengamos la voluntad, sí se aprende otro idioma diferente. A veces preferimos un idioma extranjero que posiblemente nunca nos vamos a desenvolvernos en ese idioma extranjero, y tenemos a la mano un idioma maya, donde podemos convivir conjuntamente, ya que el tema abordado por el licenciado Alfonso Buc también se refirió, ante todo, basado a la Constitución Política de la República de Guatemala, en donde establece literalmente que los derechos inherentes de la persona humana, en donde establece que todos tenemos los mismos derechos. Somos libres e iguales ante la Constitución Política de la República de Guatemala. Es decir, si somos achí, somos ekchi, somos pocomchi, hablantes castellanos, nadie es superior a otros, somos iguales. Asimismo, abordó el tema sobre la Ley de Educación Bilingüe Intercultural, donde establece que en todo el país de Guatemala se debe de enseñar un idioma maya. Y luego desde ahí pues parte el CNB, el Currículum Nacional Base, en donde establece cómo debe de enseñarse el idioma maya como L1 o L2, los horarios, en qué momento y en todo sentido de la palabra. Luego también nos disertó el valor de la Ley de Idiomas Nacionales, y lo mismo, o sea, surge en el 2003
Pero lo extraño es que hasta el 2011 se le dio vida el reglamento de esa misma ley en donde establece dónde se hablan los idiomas. Si yo les preguntara a cada uno de ustedes dónde se hablan los idiomas que el licenciado Alfonso Buch nos disertó, posiblemente se nos olvide alguno de los municipios, pero dentro de la ley del reglamento de la ley de idiomas nacionales, el idioma Pocomchi geográficamente está ubicado en el municipio de Purulá, La Tinta, Panzós, Estor, Tucurú, Tamaú, Tactic, Santa Cruz, San Cristóbal, Chicamán, Quiché, Uspantán, Chisec, Alta Verapaz. Entonces es nuestro deber y obligación contribuir su fortalecimiento. Yona ki ponika huachara koromchi nakakohla mayo nan asam he kotah alule re nahinel re orik hachikohule. Teshema utak un fuerte aplauso para los ponentes. Y aquí termino yo como moderador. Voy a pasar los micrófonos al conductor de este programa, Jere David Willy. Y Katioshek que taki hau hangwach ekuk mahe chiwach shek Willy orjeta que jun chikuta. Agradecemos a cada uno de los participantes, a los 4 que estuvieron en la mesa por la intervención. Y ahora viene el espacio para preguntas. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta con los 4 que están aquí en la mesa, es el momento de realizar. La verdad, si algún visualizador también tiene una pregunta, puede escribirlo ahí y los compañeros le darán lectura. Bien, si alguien tiene alguna pregunta puede levantar la mano, le pasamos el micrófono. Si tienen preguntas, levanten bien la mano para que podamos verlo también. Muy bien. Aquí está el... Bueno, una pregunta en español, aunque somos Pocomchi. ¿Esta actividad han hecho ustedes una vez aquí en Purulá o es por primera vez están haciendo hoy aquí en este día 21 de febrero? Y también ¿cuántos años ya llevan ustedes de realizar esta actividad en los diferentes municipios? Bueno, año con año, en el marco de la conmemoración del Día Internacional y Nacional de la Lengua Materna, hemos seleccionado a un municipio. El año pasado se seleccionó el municipio de Tactic, si no me equivoco. El año pasado todavía no formaba parte del equipo administrativo. Fue en San Cristóbal. O sea, esta vez seleccionamos Purulá porque en todos los municipios donde se habla el Pocomchi o también donde se habla un idioma maya, aunque no se hablara, pero es nuestro deber generar conciencia hacia los valores de los idiomas mayas. Es la primera vez hemos hecho
vamos a seguir realizando ese tipo de actividad en diferentes momentos, en diferentes ámbitos institucionales, y también ustedes tienen la suerte porque fue selecto el Colegio Victoria y el Instituto Impave. Entonces quedaron afuera otros establecimientos. Esperaría que haya respondido la pregunta. Pero también hemos realizado a través de emisoras radiales el 21 de mayo para que también se difunda en los hogares el fortalecimiento de los idiomas mayas. Bien, ¿habrá otra pregunta? Muy bien, aquí de este lado le pedimos al compañero, aquí levantaron la mano. Buenas tardes, mi pregunta sería si existe alguna ley que ampare a una persona que le nieguen un trabajo, que solicite un trabajo y se lo nieguen por hablar su idioma materno. A ver si mal no entendí, que si existe una ley que ampare a la persona que solo hable pocom y le nieguen un trabajo. Así es. Bueno. No, cabalmente, la ley de idiomas nacionales, exactamente por eso les pido de favor, no analizamos mucho, lean. Ahí está exactamente que nadie puede ser discriminado por hablar el idioma. Es más, esta ley obliga al servidor público, a los que trabajan, a los abogados, en los juzgados, en los centros de salud, en los centros educativos y en todas las dependencias, porque como decía la Constitución Política de la República, para él todos somos iguales. Ahora bien, habría que ver si la persona llegó a una institución pública. Si es una institución pública, eso sí es gravísimo error y habría que denunciar, porque a nadie se le puede negar ese derecho de trabajar en una institución pública, ¿ya? Y si es en un sector privado, pues bueno, ahí es lo privado. Por ejemplo, yo en una finca, digamos, o en una empresa, pues el dueño de la empresa es el que rige todas las normas internas de sus trabajadores. Sin embargo, sí se puede denunciar por discriminación y racismo, y para ello pues está la Comisión contra la Discriminación y el Racismo. Y si es una mujer, mucho más grave todavía, porque hay una defensoría de la mujer que se puede denunciar. La verdad es que a nadie se le puede negar el derecho que no trabaje si habla solo un idioma. ¿Me di a entender? Muchas gracias. Buenas tardes. Pues, o sea, llama mucho la atención lo que ustedes dicen de las escuelas, de que las escuelas están obligadas a enseñarnos un idioma indígena. Más sin embargo, como que en la mayoría de escuelas como que no se centra en lo que en realidad es enseñarnos todo eso. O sea, nos van a explicar, o sea, palabras, los animales, los números. Entonces, en realidad no se centra en lo que se tiene que enseñar. Entonces, mi pregunta es, ¿existe una escuela en la que nosotros podamos asistir para poder aprender el idioma? Porque pues algunos no tenemos eso de que en nuestra casa pues no lo hablan. Entonces es como que nosotros queremos aprenderlo, más sin embargo pues puede que mi mamá no lo hable, mis abuelos tampoco. Entonces, pero nosotros tenemos esa iniciativa de aprenderlo.
pero no sabemos si ya existen libros que nosotros podamos comprar o escuelas. Muy bien, y por tu participación y por tu interés, por favor acércate, te voy a dar tu libro, porque este libro nosotros lo hicimos en la Dirección Departamental de Educación y te felicito bastante porque se ve el interés que tú tienes. Muy bien, ahora bien, yo explico la respuesta de nuestra ciudadana y la querida niña. Efectivamente, miren jóvenes, si ustedes quieren aprender el Pocomchi, bienvenidos sean. La Academia de Lenguas Mayas, el cual preside don Ricardo, ha creado centros de enseñanza para aprender el Pocom. Ahora se puede aprender. Bienvenidos sean, ahí está Taylor, ahí están las 3 compañeras y está el presidente. Pueden abocarse para formar un grupo por aquí y con mucho gusto bienvenidos sean. Ahora, todas las escuelas, por eso dije la ley de la educación bilingüe generaliza que todos, absolutamente todos, tienen que enseñar, pero no solo palabras. Lamentablemente en el sistema educativo nacional se contratan maestros que tienen título de profesor o de maestro bilingüe quechí castellano o pocomchi castellano, pero mashtaret al tajma mancholtaj es un título regalado, es un título, perdone que diga así, pero es la verdad. Pero eso es culpa de los centros educativos privados que no exigen, que no forman, que no, y también la academia creo que tiene que ver un poco ahí, y nosotros también como Ministerio de Educación tenemos que ver mucho la calidad de los docentes que sacan los centros educativos. Pero mi estimada niña, la educación, el currículo nacional base desde la primaria, desde la preprimaria, primaria hasta el nivel básico, el estudiante tiene que aprender el idioma de la comunidad, pero un idioma bien aprendido. Ese libro yo lo hice, ahí van a encontrar mi nombre y espero les sirva. Si les sacan copia, mucho que mejor, y si me dan su les puedo compartir en ¿cómo se llama? En tecnología esto, y los hay, pero el interés tiene que nacer de ustedes. Véanlo como un interés, y de verdad los felicito, los animo a seguir adelante. Lleven ese mensaje para que continuemos y que no se pierda nuestro idioma. ¿Me di a entender? Muchas gracias. Ampliando la pregunta, la comunidad lingüística Pocomchi está también utilizando las redes sociales para impulsar la enseñanza del idioma Pocomchi. Busquen ahí en Face Comunidad Lingüística Pocomchi, donde publicamos no sé si cada mes 4, ¿cómo le llamamos esto? 4 materiales educativos en Pocomchi, y por escrito aparece en castellano y lo está expresando el que lo está dando en Pocomchi. Anoten ahí, busquen ahí Comunidad Lingüística Pocomchi, van a encontrar materiales educativos para la enseñanza del idioma. Centro de aprendizaje del idioma Pocomchi, aquí en la cabecera no la tenemos. Nos vamos con los comunitarios que solicitan. Vamos a tener la oportunidad ahora de ir hasta Sacsamaní. Pero ellos lo hablan, ¿por qué se da allá? Preguntarán algunos, pero no lo leen ni lo escriben. Entonces, tenemos centro en Tactic a las 2 de la tarde para las 5 en los días, ¿qué días? Martes, si alguien quisiera, hasta en Tactic, lamentablemente, los días martes 2 a 5, modalidad monolingüe para quienes quisieran aprender el Pocomchi, porque
Una es modalidad monolingüe, el medio de comunicación es el español para enseñar el Pocomchi, y la modalidad bilingüe, se sabe que el participante habla el idioma Pocomchi, la atención es en Pocomchi. Ahí necesita solamente el aprendizaje de lectura y escritura, el que lo habla. En cambio, la persona que no lo habla necesita las 4 habilidades lingüísticas: la lectura, la escritura, la escucha y hablarlo. Ajá. Pero para principiar, busquen ahí Comunidad Lingüística Pocomchi, háganse amistad, soliciten la amistad, y seguramente quien administra nuestra red las va a aceptar, porque nosotros queremos más usuarios dentro de las redes. Quisiéramos llenar las redes sociales de materiales educativos, pero estamos en Face, estamos en TikTok, estamos en ¿cómo se llama la otra? En Instagram, estamos en YouTube, estamos en ¿cómo se hay otro donde están los cuentos? En Spotify, sí, siempre se me olvida ese nombre, en Spotify. Entonces, o sea, busquen ahí Comunidad Lingüística Pocomchi, van a encontrar materiales educativos para el aprendizaje del idioma Pocomchi. Les dejamos esa inquietud para que todos juntos podamos fortalecer el idioma o los idiomas de nuestro contexto. Tío Shahuetaco. ¿Puedo hacer su pregunta? Mi pregunta es si ustedes fomentan y quieren desarrollar y darnos a conocer los idiomas. Mi pregunta es, ¿por qué no utilizan la indumentaria indígena? Porque creo que eso nos daría como un ejemplo, como una motivación para un día vestirnos así, porque en nuestro diario vivir pues es así a como venimos ahora. Pero ya en la actualidad yo no veo prácticamente a personas que se vistan con la indumentaria indígena. Bueno, siempre les damos un valor agregado a las mujeres maya, Pocomchi, Iqchi y Achi. Las mujeres son las que nos ganan en el fortalecimiento de la cultura y del idioma. Las mujeres también son las que transmiten primero el idioma hacia los hijos. Las mujeres pudieron defender su vestimenta, su traje típico, pero los hombres Pocomchi, Iqchi, casi en la mayoría de las culturas del pueblo maya ya no lo existe, ya no lo hay. O sea, es por eso es que si nos damos cuenta a nivel nacional, pues los hombres casi en la mayoría, solamente en Sololá es donde se cultiva todavía el idioma, la vestimenta, o sea, su traje típico, pero tampoco queremos folclorizar. Por ejemplo, yo me vengo hoy para presentarme aquí con traje típico y todo, y que de repente en otras actividades ya me cambio de inmediato. Entonces, lo que sí tratamos de defender nosotros es el idioma, y que tengamos un pensamiento de pertenencia y la conciencia de que somos y pertenecemos de un pueblo. Pero felicitamos a las mujeres maya, Pocomchi, Iqchi y Achi, sí son las que nos han podido defender el uso de los trajes. Así estamos jóvenes. Buenas tardes. Ampliando la pregunta de mi compañero, lo que él decía sobre la indumentaria, aparte de que ustedes
enseñan el idioma en la escuela de Tactic o colegio, no sé qué sea, sí explican lo demás sobre la jerarquía, sobre el idioma, las comidas o etcétera. ¿Sí explican eso o no? ¿O en sí es el idioma, solo el idioma? El contenido de la malla curricular se llama eso, donde se establece un listado de contenidos a desarrollar dentro de la enseñanza. Sí está la enseñanza de la gastronomía, está también el valor del uso de los trajes típicos, está también la concientización en el valor del uso de los idiomas, está también el conocimiento donde están ubicados los idiomas mayas de Guatemala. O sea, hay temas lingüísticos y culturales. Cuando hablamos de temas culturales, está también la enseñanza de la espiritualidad, como se hizo esta vez. O sea, hay un cúmulo también de contenidos, no solamente el idioma. Hay varios contenidos. Bueno, espérame, Mauro. Estoy dando cuenta, la pregunta de los estudiantes es bueno, pero realmente la debilidad yo la he visto y la he experimentado en cada establecimiento. Aquí en área urbana es un poco complejo. La situación está de que ustedes estudiaron, por ejemplo, los estudiantes aquí desde primer primaria o preprimaria se les enseña español. O otro idioma ya es sobre. En nivel primaria todo es español. El Qaqchi es algo de paso. En básico tuve el privilegio de dar clases a un estudiante del Colegio Victoria, fue el año 2019-20, no recuerdo, y ahí me di cuenta que la realidad es muy diferente. Trabajé del idioma y cuando llegué encontré a los estudiantes, se quería, por ejemplo, primero básico, se quería empezar de lo cero. ¿Qué estudió en preprimaria? ¿Dónde está la de primaria? 6, 7, 8, 9 años. Y llegando a básico, ni se sabe qué es a prolongar. Entonces, no se puede decir llegar sano de alto en cuando no está la base. Contrario en área rural. En área rural los niños saben hablar, escuchar, hasta un poquito leer y escribir en Pocomchi, en Qaqchi. Ahora los docentes, cero. Dos cosas que da vuelta a la situación. Entonces no significa que no se va a poder. Ahora, otro factor. En las comunidades, les voy a decir, para eso estamos aquí ahorita. En las comunidades, los padres de familia no quieren que se enseñen su idioma, porque ellos piensan que sus hijos van a mejor salir si les enseñan español. Hasta inclusive me da pena ver en familias en áreas rurales no saben hablar supuestamente castellano hablante, pero hablan sus hijos el castellano, que apenas le dice el sí o el no o no sé y punto. ¿En qué estamos inculcando? Entonces la educación de Guatemala tenemos muchos por preparar. Alguien dijo ahí trabajar de maestros, si les enseña. Cabalmente dijo el licenciado, Ministerio de Educación actualmente, como yo estoy en la CTA, viene la convocatoria y a mí me pregunta, porque soy Pocom Qaqchi, cuáles son las escuelas Pocomchi Qaqchi. Yo digo toda área Repoyal, Repansal, Monteblanco y todo Qaqchi, seleccionando uno por uno para que se generen los contratos y se identifique el maestro que vaya es bilingüe. Viene el maestro, dice soy bilingüe y pum, la plaza se va. Pero el maestro no sabe hablar Pocomchi Qaqchi,
pero el documento sí dice bilingüe. Y yo no le voy a decir, profe, usted no puede porque no hablas, porque el cartón dice bilingüe. Es factores que, puede decir, tapa la situación que tenemos. Y no puede rechazar, puede decir, profe, usted no puede porque no hablas. Va a llegar a derechos humanos, va a llegar a policía o al juzgado a parar una denuncia porque estoy rechazando de su derecho. Guatemala vivimos una situación que ustedes son profesionales futuros, van a ver la situación, estamos por mucho mejorar. La esperanza con ustedes. Y me gusta lo que dijeron las estudiantes ahí de que qué posibilidad de hacerla. Me imagino que ustedes hablan español, no sé si hablan cachí o pocomchí y quieren estudiar. Como los gringos vienen acá en Guatemala, quieren pocom, quieren hablar cachí, son gringos. Y los pocomchí, cachí quieren hablar inglés, aunque ya dicen porque ya les saben decir sándwich orange, excelente. Pero para educar estamos todavía para eso. Ese es el reto y la paradigma de nuestro idioma. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta que es ¿cómo las leyes que ustedes mencionaron aplica a las instituciones educativas privadas que se centran en una religión que no es la maya? Bueno, como no comprendí bien la pregunta. Digamos que aquí, por lo menos por lo que sé, hay escuelas que se centran en el catolicismo o en el cristianismo. Entonces, estas deberían, digamos, de enseñar solo el idioma o también deberían de abrazar la cultura. Todos los centros educativos del país, desde la iniciativa privada, los establecimientos públicos, hasta la ciudad capital, están obligados de enseñar idioma. Y yo siempre he tenido la curiosidad. En la ciudad capital tengo la oportunidad de encontrar con algunos amigos que viven allá y les pregunto, ¿reciben idioma maya? En Misco, por ejemplo, sí, en Misco se da el pocomam. En la colonia maya se da el quiché. Y por todas la zona 13, 14, 15 el cachiquel. O sea, todo mundo, todos los establecimientos educativos del país están obligados de enseñar idioma y cultura. El CNB aplica para todos los establecimientos de iniciativa privada y del sector público. Tienen que enseñar también idioma y cultura, la interculturalidad, espiritualidad maya, centros ceremoniales, ajlanik, o sea, contar en pocomchí, o sea, en los idiomas mayas, dependiendo del contexto en que nos encontremos. Las leyes aplican para todos los centros educativos. Parece que hay otra pregunta por allá. Buenas tardes a todos. Quisiera dar mi opinión de lo que decía el profe, ¿verdad? De que el gringo ahora quiere aprender un idioma maya y nosotros pues queremos aprender inglés, por ejemplo, ¿verdad? Pasa también con los estudiantes que vienen de las comunidades, porque decía él, en las familias pues yo preferiría que mi hijo aprendiera español, y nos pasa a nosotros en el centro educativo, ¿verdad? Cuando viene el estudiante, pues nosotros somos una institución monolingüe, ¿verdad? Entonces el estudiante le enseñaron en su idioma materno y eso es perfecto, pero cuando viene a un lugar, a un establecimiento monolingüe, le cuesta,
¿verdad? Le cuesta también adaptarse, le cuesta la pronunciación de las palabras. Entonces considero que el tema es un poquito controversial, se llega a dar en este contexto, ¿verdad? Porque quisiéramos nosotros también todos, ¿verdad?, aprender un idioma maya, como ustedes decían, pero tal vez en casa no nos enseñaron, como decía la estudiante, ¿verdad? Y también quisiéramos poder enseñar o traer también a nuestros estudiantes y enseñarles en un idioma materno, pero no tenemos escuelas directamente, como se ha dicho, ¿verdad? Por ejemplo, donde puedan estudiar magisterio, pero en un idioma maya, ¿verdad? Entonces considero que es un poquito controversial, como lo decía. Únicamente, gracias. Bueno, lamentablemente, algo que quiero resaltar, lo que el profe Mauro lo dijo, la educación bilingüe aún no ha llegado en los establecimientos educativos, es decir, ni en las áreas urbanas ni en las áreas rurales. Por eso es que el alumno, cuando viene en un contexto diferente, le va a costar, porque tampoco se desenvolvió en una educación bilingüe, porque si hubiera venido con ese gran conocimiento, entonces no le hubiera costado, o sea, no costaría desenvolverse en un contexto diferente. O sea, ni tuvo educación bilingüe, aunque haya venido de las áreas rurales donde se habla el Pocomchi, no lo recibió porque no puede desenvolverse en otro contexto. O sea, se confirma ahí lo que el profe Mauro nos disertó, es que no ha llegado todavía, o porque no tenemos la voluntad. Parece que hay otra pregunta por ahí. Buenas tardes a todos. Mi pregunta es que ¿por qué solo el colegio Liceo Victoria y colegio Impave les hicieron la invitación? Porque hay algunos establecimientos que están interesados de aprender la idioma maya, ¿y por qué no los invitaron? Sí. Ajá. Se seleccionó porque primero la iniciativa privada siempre inicia en enero. Cuando organizamos este evento, aún no habían empezado los establecimientos del sector público. Si nos damos cuenta, hasta la semana pasada empezaron, y este evento se empezó a organizar desde enero. A eso se debe. El sector público apenas está iniciando su labor educativa. Entonces, por eso es que se seleccionaron los establecimientos que ya habían empezado en enero. ¿Verdad que ustedes en enero empezaron? A eso se debe. No podíamos decirles que participen en 3 días antes. O sea, ya veníamos seleccionando, pero vamos a invitar a tales establecimientos porque ellos ya empezaron en mes de enero. Esta invitación se les giró a los directores de manera anticipada cuando apenas estaban empezando los del sector público. A eso se debe. Muchas gracias. Buena tarde tengan cada uno de ustedes. Más que todo en lo personal, pues agradecerles por esta pequeña capacitación que nos brindaron, ¿verdad? Ustedes recalcaban puntos muy importantes y de sumo interés, ¿verdad? Me llamó mucho la atención el tema de que hoy en día los idiomas indígenas están siendo un desafío en la educación, y efectivamente, ¿verdad? Recalcaban de que hay un porcentaje que viene y domina un idioma maya y el otro porcentaje el castellano, ¿verdad? Yo siento que muchas veces lo que está pasando en nosotros, y digo nosotros porque pues pasa, ¿verdad? Es de que es como cuestión de empatía, ¿verdad? Por ejemplo, se da el caso de que viene un joven o una señorita, ¿verdad?, que domina un idioma indígena,
Entonces intenta pronunciar el castellano. Lo que muchas veces hacemos nosotros que sí dominamos el castellano en cierto porcentaje es de que cuando vemos que no lo pronuncian bien tendemos a burlarnos, ¿verdad? A la manera en la que lo pronuncian, ¿verdad? Ya cuando el caso es contrario, viene una persona de idioma castellano e intenta pronunciar en un idioma maya, el que lo domina tiende a burlarse de nuestra pronunciación, ¿verdad? Entonces se da como que en ambas vías el motivo de burla, ¿verdad? Cuando yo siento que en realidad no tendría por qué ser así, ¿verdad? Como recalcaba la señorita, hay quienes que realmente a nosotros sí nos gustaría, ¿verdad? Pero muchas veces el caso se da por falta de interés, de que hagamos de cuenta que en casa no dominan el idioma, ¿verdad? Entonces nosotros venimos a través de las personas que nos rodean, procuramos aprender un poco, ¿verdad? Pero no le damos como el interés necesario, sino que solo, como dicen por ahí, ¿verdad? Cuando nosotros nos ponemos a pronunciar, como que las palabras un poquito malas o un poquito fuertes, es lo que primero se nos queda, ¿verdad? Por ejemplo, yo escucho mucho en el caso de los jóvenes, que cuando alguien dice algo, dicen, machoy, machoy, están ahí, ¿verdad? Entonces yo los escucho y hasta a mí se me queda, ¿verdad? Entonces, si nosotros estamos como en constante repetición, ¿verdad? Lo vemos como algo bonito, lo podemos aprender, pero todo es cuestión de interés, ¿verdad? Según lo que yo estudiaba, ¿verdad? Nosotros, independientemente de la edad que tengamos, tenemos lo que es la plasticidad cerebral, es decir, la capacidad que tiene nuestro cerebro para poder aprender, ¿verdad? Entonces, todos tenemos la capacidad y la habilidad de aprenderlo, pero todo depende de nosotros. Así como en el caso de los jóvenes, ¿verdad? Están en una etapa de formación. Entonces muchas veces nosotros cuando estamos o somos estudiantes tenemos una perspectiva diferente. Ya cuando estamos laborando como docentes nos damos cuenta, ¿verdad?, de que hay muchos desafíos o muchas barreras en el sistema educativo. Como bien está establecido en el CNB, que desde el Ministerio de Educación demanda una educación de calidad, ¿verdad? Pero muchas veces no se hace como un análisis o un diagnóstico cómo realmente es la educación dentro de los centros educativos. Entonces, hoy en día, si hablamos de educación, tiene muchos desafíos en diferentes ámbitos, pero todo va a depender de cómo nosotros, en el caso de nosotros como docentes, ejerzamos la enseñanza y en el caso de los jóvenes, cómo ellos quieren aprender, ¿verdad? Nosotros en el caso de los docentes, ¿verdad?, como ustedes recalcaban, nosotros venimos y procuramos impartir los contenidos básicos dentro del aula, ¿verdad? Pero del estudiante depende esa actitud investigativa, de quererse informar más, ¿verdad? Ustedes hablaban acerca de leyes, de decretos que hoy vienen y respaldan los idiomas y los idiomas indígenas. Y puede ser que en el caso de muchos de los que estamos acá, sabemos que Guatemala es un país multicultural, multilingüe, multiétnico, o sea, tiene una riqueza cultural muy bonita, pero muchas veces a que no le prestamos el interés, caemos en un grado de ignorancia, desconociendo que sí realmente hay leyes que vienen y respaldan, ¿verdad? Por ejemplo, yo recalco mucho en el caso de los jóvenes, que cuando se dio lo del conflicto interno armado en Guatemala, los derechos del pueblo indígena fueron los más violentados, y a raíz de eso es de que dentro de la constitución política hoy en día hay derechos que vienen y protegen estos pueblos, ¿verdad? Pero para que nosotros podamos conocer todo esto, nos tenemos que informar. Entonces, por lo tanto, yo les agradezco bastante, puntos muy importantes y muy interesantes. Como dicen por ahí, ¿verdad? Hoy en día nosotros nos vamos, como dicen, pan para tu matate, ¿verdad? Si nosotros queremos aprender, hoy en día, hoy considero yo que vamos a salir de acá con una perspectiva y conocimientos muy diferentes. Solamente gracias. Muy bien, agradecemos mucho el comentario. No sé si hablar. Bien, agradecemos mucho el comentario de la seño. Vamos a continuar con la agenda, si no, no vamos a terminar, ¿verdad? Y algunos ya están viendo el reloj ahí, qué hora se está marcando, ¿verdad? Vamos a continuar, vamos a proceder con el siguiente punto, que es la entrega de diplomas a los participantes. Así que le vamos a dejar el tiempo al presidente de la Comunidad Lingüística Pocomchi que proceda a entregar los respectivos diplomas.
Bueno, casi estamos en la parte final. Les vamos a extender un reconocimiento y ya vienen hechos los diplomas, porque les pedimos de favor a sus directores que nos enviaran sus nombres. Es por eso es que ya vienen los diplomas hechos. Gracias por la participación. Voy a llamarlos aquí de 10 en 10 para que de 10 en 10 podamos tomar una fotografía acá que también nos va a llenar de muchos recuerdos el haber acompañado a este grupo selecto que fueron afortunados. Llamamos aquí a Ángeles Margarita Ayusis, Dixa Margarita Ayusis, son hermanas creo yo, a Heidi Alejandra Cal González, a Alex Everildo Cal Iqui, a Maynor Alexander Cacaulaj, a Edwin Neftalí Calel Pérez, a Graham Anthony Emanuel Cap García, a Marilyn, a Darling Yoslain Maritzal Coy Bol, Nelson Leonidas Coy Cacao y a Ingrid Maribel Coy Ichich. También tenemos acá a Leslie Azucena Cruz Castro. ¿Está aquí Leslie? Va, ahorita vamos a tomar la respectiva fotografía. Esto les va a servir cuando ustedes sean profesional, que ya creado desde la formación académica conciencia sobre temas lingüísticos. Eddie Elmer Dani Chu Cacao. Va. Va, la foto. Bueno, así como se colocaron los estudiantes, muchas gracias, ya pueden pasar a sus escritorios. Vamos a llamar a Kimberly Stephanie Hernández Cap. Luego llamamos a Catherine Nicole Hernández Co. Luego llamamos a Cristian Eduardo Ortiz Bin. Llamamos a Sheili Edith Pineda Arévalo. Llamamos a Cristel Stephanie Elizabeth Reyes Gabriel. Llamamos también a Yuri Yesenia Sepsung. Llamamos a Johnny Adonalvin Sispok. Llamamos a Héctor Gustavo Teyul Ac. Aquí llamamos a Jocelyn Michelle Torres González. Luego llamamos a Dafne Maite Azucena Quej López. Bueno, la fotografía respectiva. Bueno, muchas gracias. Así como
se formaron ahí los jóvenes que acaban de salir. Llamamos a Iris Patricia Coycook. Luego tenemos a Sonia Lucrecia Barrientos Hub. Llamamos a Miriam Andrea Bin Martínez. Llamamos a Claudia Mariela Lidia Chen Ichich. Gerson Wilfredo Chen Laj. En Ayu Minor Amilcar Chong Socoy. En Ayu Walter Enrique Coima. En Cristian Fidel Coiquej. En Ayu Jennifer Zuleimi de la Cruz Cep. En Ayu Surama Sofía Fernanda Fortín Hernández. قد يصيغ تقوه كاوه إيك شواتش قيلولي بروينا لي بقوم شيء مولا ما يبتشير باشيل قد يصيغ تقوه أخو هنا التقوه تقشده إيك كوك رو مخري تقوي إخ تقروك إيره واتش أهولك كوت خنيك قوان روك تقي إيره واتش أهولك كمانك إنك كم بروينا لي بقوم شيء مولا. Patricia Coycook, también llamamos a ella. ¿No vino? Bueno, la Kawashuan